bienvenida, Paulina. Bueno, muchas gracias. Les cuento que la idea de que esto sea un poco también interactivo, ¿ya? Yo traje unos materiales y que ustedes traten que los vayamos usando y vayamos jugando un poco para que se entienda cómo se forma un eclipse y qué es efectivamente lo que vamos a ver este 2 de julio. Lo del stand-up es stand-up científico. Tratamos de que sea comedy, de que sea chistoso. A veces sale, a veces no, pero hacemos nuestro mejor esfuerzo desde nuestra perspectiva como científico formal, así que ustedes se lo imaginan de la batita blanca. Hacemos lo que se puede, ¿ya? Entonces, ¿a qué vinimos hoy día? Hoy día vinimos a tratar de, queremos entender qué es lo que todo el mundo habla y que va a ocurrir este 2 de julio. ¿No es cierto? ¿Y qué es lo que ocurre en un eclipse de sol? O sea, estas imágenes muestran lo que vamos a ver específicamente ese día. Pero a mí me gustaría mostrarles este video que más o menos grafica lo que ustedes van a vivir, no tan así con la playa como se ve acá, pero esto es lo que va a ocurrir. ¿Cuál es el fenómeno y por qué todo el mundo habla de ello? Porque acá están en una playa, por ejemplo, y todo el mundo está pendiente del fenómeno que va a ocurrir en el espacio. Y si avanzamos un poquito, ya todo el mundo se empieza a preparar, esto en tiempo real, y de un momento a otro, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que observamos nosotros? Como buenos científicos nos empezamos a preguntar y estamos en la mitad del día y se nos empieza a oscurecer el día bastante más temprano de lo que esperábamos. En particular, este 2 de julio se nos va a oscurecer a las 3:20 de la tarde. Y ese oscurecimiento no es como toda la noche, que dura muchas horas, sino que van a ser unos pocos minutos, como es lo que estamos viendo acá. Todos los niños están muy, muy, muy contentos, todos están grabando, y finalmente esto se oscurece totalmente. Así como lo pueden ver en esta playa, y como se oscurece totalmente, en algún momento empieza a aclarecer nuevamente, o sea, empieza a llegar el día, como lo ven ahí, ya se ven un poco mejor las personas, y el sol deja de estar cubierto, aparentemente por la luna, y por eso seguimos recibiendo su luz. Si se dan cuenta, este video dura 6 minutos, que es lo que dura este eclipse, y efectivamente esto es lo que va a pasar este 2 de julio. Entonces, ustedes se imaginan cómo vivían esto los antiguos, cómo vivían esto. Por ejemplo, yo hoy día les voy a explicar exactamente cómo ocurre esto, pero ¿cómo lo vivían la gente 3.000 años atrás, 2.000 años atrás, 1.000 años atrás, incluso 200 años atrás? Todavía nos preguntábamos cómo es posible que durante el día tengamos un tiempo muy corto, unos minutos, de oscurecimiento total de nuestro día. Históricamente esto traía malos augurios, presagios, algún dios se nos había enojado por ahí y nos mandaba a la noche, ¿no es cierto? Pero ahora sabemos exactamente por qué ocurren. Incluso esto, porque yo les decía 3.000 años, son por estas tablas que acá está el sol, la luna, y estos son jeroglíficos que los antiguos, en un lugar en el Mediterráneo, lo dibujaron
porque querían entender el fenómeno, y lo que le llamaba más la atención es que las estrellas que solo se ven en la noche también se veían de día. ¿Por qué ocurría esto? Eso es lo que queremos entender hoy. Y esto ocurre porque por una razón súper simple y a la vez mágica de las dimensiones que nosotros tenemos en nuestro sistema solar. ¿Por qué simple? Porque acá abajo en amarillo tenemos a nuestro Sol. Entre el Sol y la Tierra tenemos a la Luna. El Sol ilumina la Luna y esa iluminación también genera una sombra. Y esa sombra es la que oscurece la Tierra temporalmente. Esa posición de estos tres astros es la que genera el eclipse. Y hay dos lugares que muchas personas hablan y que van a escuchar, que es la umbra y la penumbra. La umbra es donde está más negrito acá, y la penumbra es la sombra mucho más gris. Entonces, ¿quiénes son los protagonistas para que ocurra este eclipse? Dijimos que eran tres, ¿no es cierto? El primero es nuestro Sol, que como vimos en este video de introducción que venía muy bien, hay procesos complejos en el Sol, que era esto de los galletones, que generan la luz que nosotros recibimos. Y este Sol está muy lejos, y ese muy lejos significa 150 millones de kilómetros, ¿ya? Yo les pido que se recuerden del 150, el de millones de kilómetros es una unidad. Lo importante es que el tamaño de ese Sol es de casi 1,5 millones de la misma unidad, de los millones de kilómetros. Entonces, entre el tamaño del Sol y la distancia a nuestro Sol hay un factor 100. ¿Qué quiere decir eso? Que si mi Sol mide 2 metros, o sea, un poquito más alto que yo, ese Sol estaría a 200 metros de distancia, o sea, más o menos a una cuadra de distancia. Los procesos que ocurren dentro del Sol son muy bellos, como los que le decían, y nosotros solo podemos ver los que están en la superficie. Pero ese Sol emite una radiación que es inclusiva. Por eso nosotros decimos, enseñamos astronomía inclusiva. Pero la astronomía per se es así, porque nosotros estudiamos la astronomía gracias a la luz que emite el Sol. Y esa luz la podemos ver como todo lo que nosotros vemos, los distintos gamas de colores, y también, que es lo que dice en esta diapositiva, visible, pero también hay mucha luz que no podemos ver, pero que sí la podemos sentir. Por ejemplo, la luz que tenemos acá, que dice rayos X, rayos gamma. En el verano, cuando vamos a la playa, ¿qué le pasa a nuestra piel? Se quema, ¿no es cierto? Se quema, muy bien. ¿Y por qué se quema? Porque el Sol nos está entregando una luz que es muy energética, que no la podemos ver con los ojos, pero nuestra piel sí la siente. Ese tipo de luz es muy energética. Hay otra luz que es para el otro lado, a esa luz que es muy energética se le llama ultravioleta, que se tiende a extender sobre el azul de lo que podemos ver, y hacia el otro lado, que es menos energético, está el infrarrojo, las microondas, las ondas de radio, que eso normalmente se asocia a calor o sonidos, o por ejemplo cuando calentamos la comida en el microondas, la comida efectivamente se calienta, pero hay una luz que no vemos, la luz que efectivamente lo hace. Toda esa luz proviene de nuestro Sol.
Entonces tenemos que cuidarnos primero de esa luz. ¿Por qué? Porque necesitamos usar estos lentes o algún aparato que nos permita filtrar la luz del sol, porque efectivamente hay luz que nos va a dañar, como los rayos que nos queman en el verano. Gracias a que el sol emite en todas estas direcciones, nosotros podemos hacer la astronomía, podemos enseñar y disfrutar la astronomía de forma inclusiva. ¿Y por qué? Porque la radiación que emite el sol también la podríamos interpretar como calor y podríamos hacer un eclipse con la estufa. ¿Cómo podríamos hacer un eclipse con la estufa? Por razones de seguridad acá no podemos tener una estufa, entonces yo les voy a pedir que eso sí ustedes lo hagan en la casa, pero sí les traje un secador, ¿ya? Y vamos a hacer un eclipse con distintos materiales. Acá yo tengo 2 bolitas, que estos son de un proyecto de astronomía inclusiva, de cómo enseñar astronomía a través del tacto, por ejemplo. Y con esto que los voy a pasar, vamos a partir por acá porque hay alguien que está bien entusiasmado. Esa es la Tierra, ¿sí? Gracias. Esa es la Tierra. Y acá van a tener 2 lunas, ¿ya? Y una luna para allá y la otra que la va a tomar la Erika. Y el sol, por ejemplo, lo pueden... Erika, muchas gracias, la Erika me está ayudando acá. La idea es que ustedes pasen ese modelo y mientras ustedes se imaginan cómo pueden hacer un eclipse con esa Tierra, esa luna, y por ejemplo el sol lo podrían representar con el teléfono. Yo traje un secador para representar el sol y voy a necesitar 2 voluntarios. ¿Quién quiere venir? ¿Acá? ¿Acá? No alcancé ni a mirar para allá, perdón. Las personas que están acá. Ya. Entonces, ¿alguien más? ¿Por acá? Venga, venga. Ya. ¿Quién quiere ser el sol acá? Yo. Las damas primero, ya, muy bien. Ya. Usted entonces le va a quedar la Tierra. ¿Y usted? La Luna, ¿ya? Porque tenemos 3 protagonistas acá, ¿ya? Entonces, este sol que tenemos acá va a empezar a... lo vamos a dejar ahí para que se escuche mi voz. Esta va a ser la radiación que está entregando el sol y usted, que es la Tierra, ¿no es cierto?, va a sentir esa radiación. Usted se acerca o se aleja hasta donde la siente nomás. Ahí la siente, ya. ¿Qué pasa cuando acá mi luna, disfrutando el chupete, pasa entre medio? Muy lentamente, muy bien. Se frena la cantidad de calor que está recibiendo nuestro amigo Tierra acá, ¿no es cierto? Y si usted retrocede, ¿qué es lo que pasa? Sigue recibiendo la misma cantidad de calor, ¿ya? Entonces, por eso yo les decía que ustedes podían eclipsar la estufa en la casa, porque esta sería, muchas gracias, acá sería la estufa, y alguien que está entre medio va a pasar y él va a ser la persona que está recibiendo el calor y él va a eclipsar la estufa o también la tele, que muchas veces dice que es transparente. Eso es simplemente un eclipse, es que un bloqueo de esa energía. Acá, ¿por qué la representamos con el secador? Para que se sintiese un calor, ¿ya? Muchas gracias por su ayuda. ¿Les gustó? Y los 3 modelos acá. Entonces, esto nos dice
El sol. ¿Qué más quiere recibir la...? A eso les quería preguntar, si hay alguna persona acá con capacidades diferentes que no vea bien o no escuche bien. ¿No? ¿No? ¿No llegaron del Santa Lucía? Bueno, la mayoría de esto acá trabajamos con Erika. Erika también es astrónoma y ella es encargada de difusión de la Universidad Diego Portales. Y con ella trabajamos haciendo modelos táctiles y creando experiencias como esta de poder explicar a gente que no puede ver bien o de plano que no puede ver para que se entiendan este tipo de fenómenos astronómicos por el momento. Entonces Erika les va pasando esta tierra que ustedes la pueden tocar y pueden sentir todas las distintas... los distintos continentes y la luna si es que ustedes lo querían eclipsar. Con el teléfono también lo pueden hacer, ¿ya? Entonces, la idea de esto es que ustedes se lleven a su casa que simplemente un eclipse es cuando se oscurece, cuando se bloquea parte de la luz. ¿Quién es el que bloquea la luz acá? Es la luna que se interpone entre el sol y la Tierra, está entre medio. Vamos a ir a la figura anterior. Esta que está acá. Es la luna la que se interpone y como se interpone, crea esa sombra y esa pérdida de calor. Podemos eclipsar, como yo les decía, la estufa, cualquier luz que esté en el camino. Y estos materiales que tenemos acá son los materiales, parte de los materiales que yo le comento que creamos para enseñar astronomía para personas que no pueden ver. Les comento que resultó súper interesante el darnos cuenta de que incluso los que podemos ver aprendemos mejor con este tipo de materiales, porque estamos activando otros sensores. Y muchas veces es un aprendizaje más emocional y logramos recordar y grabar esa información de manera más permanente, ¿ya? También, como yo les dije, el sol emite esa luz de distintos tipos. Esa luz de distintos tipos se registra también con otros instrumentos. Por ejemplo, las ondas que son menos energéticas, son más largas, se registran con esta antena que está acá, que también la voy a dejar para pasarla. Esa antena se mueve, es una antena de ALMA, y cuando la toquen, en la base hay un auto. Ese auto está a escala con el tamaño de la antena, para que ustedes se hagan una idea de cuán grande es. Con esa antena también podemos observar nuestro Sol, y acá tengo una muestra, una réplica del futuro telescopio espacial, que es el James Webb, que también va a cubrir la luz, va a observar la luz que nosotros podemos ver, pero también un poquito de la que no podemos ver, que es más de la forma de calor. Esa se las voy a dejar por acá para que la puedan ir pasando. Entonces, acá, este otro dispositivo para el 2 de julio, el día del eclipse, es un dispositivo súper especial, sobre todo para la Erika, que lleva como 2 semanas peleando en la aduana para que pueda llegar. Esto que está acá es un Arduino, o sea, dentro de la cajita negra hay un sistema electrónico que permite registrar y sonidificar la radiación del Sol. ¿Esto qué quiere decir? Que el día 2 de julio vamos a tener un telescopio, que el telescopio con un filtro solar vamos a poder ver el eclipse, ver cómo se cubre el Sol, pero con esto también lo vamos a poder escuchar, ¿ya? Y esa es la gran diferencia. No vamos a tener un mapa, pero sí vamos a poder sentir
que la luz que recibimos del sol va a cambiar simplemente por este paso que tiene la luna entre medio. Y ese paso de la sombra de la luna, ¿por dónde va a pasar? Entonces, para eso yo les quiero presentar a nuestro segundo protagonista de este eclipse. Y lo importante acá es el tamaño. El tamaño de la Tierra, que son, digamos, 12.000 y algo, 13.000 kilómetros. Pero lo importante es el tamaño relativo a ese Sol que yo les dije que medía un poquito más que yo, de 2 metros, con la Tierra. Entonces, lo importante es que si el Sol midiese un poco más que yo, de 2 metros, la Tierra, ¿qué tamaño tendría? Sería cerca de los 2 centímetros, o sea, su dedo pulgar o un poquito más, ¿ya? Entonces, es bastante pequeño. La Tierra es bastante pequeña en comparación al Sol, ¿ya? Y el tercer protagonista en este evento es la Luna. Y la Luna mide 3.400, digamos 3.500 kilómetros. O sea, es un cuarto más pequeña. Si dijimos que la Tierra era nuestro dedo gordo, entonces la Luna va a ser un cuarto de nuestro dedo. ¿Erika está ofreciendo los modelos? Sí. Entonces, ¿por qué yo puse énfasis en esas características particulares? Los tamaños de la Tierra, de la Luna y del Sol. Porque este juego que nosotros tenemos del eclipse, este juego de luz y sombras que nos llaman tanto la atención, se debe a esto, efectivamente, a que tenemos estos 3 cuerpos y debido a las distancias relativas que hay y los tamaños entre la Tierra y el Sol, la Luna y el Sol tienen el mismo tamaño aparente. Yo les hablé de los tamaños en kilómetros. Esto, por ejemplo, el diámetro de la Luna, esos 3.500 kilómetros lo pueden asociar con el largo completo de Chile, para tener una idea de cuál largo es. Pero ¿qué es lo que yo veo cuando miro el cielo en la noche? Si ustedes me preguntan, yo le pregunto a un niño, por ejemplo, me va a decir, si yo lo mido con mi dedo, es más o menos como mi dedo en la noche. Yo mido la Luna. Y si voy y mido el Sol, es más o menos lo mismo, ¿ya? Y eso es efectivamente así. Efectivamente, ustedes pueden extender su brazo, si lo hace un niño o lo hace un adulto, las proporciones son las mismas. Y efectivamente, el tamaño aparente de la Luna y del Sol en el cielo cubren la mitad del dedo meñique. Y por eso, si ustedes lo extienden el brazo, va a cubrir la mitad del dedo meñique. Eso es medio grado. Si ustedes empuñan la mano, por ejemplo, para indicar una constelación, esos son 10 grados. Y si pueden hacer el saludo de Hawái así, ¿esos cuántos grados serían? Más o menos el doble. Serían 20 grados. Esas medidas se han registrado desde hace muchos años por todos los astrónomos. Es como la primera medida astronómica que se ha realizado. Y lo más importante acá es que el Sol, para los eclipses, es que el Sol y la Luna tienen un tamaño en el cielo que es más o menos similar, y por eso se produce esta sombra. Esta sombra yo se las quiero mostrar en este último material táctil que tengo acá, donde van a poder ver, son 2 láminas. La primera tiene al Sol, la Luna entre medio,
y la Tierra, y abajo los distintos tipos de eclipses. Perdón, se acaba de sentar la Erika. Y ese juego de luz y sombra, por acá podemos pasar este otro. Estos libros, por acá, estos libros vienen directamente de la NASA para que gente con discapacidad visual pueda tocar el eclipse. Entonces, como yo les decía, ese tamaño aparente es lo que va a generar esa sombra en nuestra Tierra. Y esa sombra, ¿qué tamaño va a tener? Por eso me gusta tanto este material táctil, que es la segunda lámina que les voy a entregar, donde está América Latina y están los países, todos escritos en braille. Ustedes más o menos los ubican. Y hay dos franjas, que es la que, me olvidé de correr la diapositiva, es la que están en la siguiente imagen, esta que está acá. Y la franja del centro es la franja que cubre la cuarta región, la tercera y la cuarta región, que es donde va a ocurrir el eclipse este 2 de julio. Y es la zona, esa línea roja, que les voy a indicar acá también. Esta línea roja de acá es la sombra que va a proyectar la luna sobre la Tierra y que va a cubrir totalmente el sol a las 3:20 de la tarde. Vamos a poder ver el fenómeno ahí muy cerquita de la higuera. Y la segunda franja que ustedes encuentran en ese mapa que anda circulando es la del próximo eclipse, porque afortunadamente este evento no es único y vamos a tener uno un poquito más al sur de nuestro país, cerca de Pucón, en la 9ª región, el 14 de diciembre del próximo año. Y lo interesante de este eclipse es que va a ocurrir en el cenit, o sea, si miramos este domo en el punto central de este domo, o sea, lo vamos a poder ver desde cualquier lugar en Pucón, en esa zona, en la 9ª región. En cambio, el eclipse del 2 de julio va a estar en una inclinación más o menos así, que va a ser a las 3 de la tarde, entonces tienen que tener mucho cuidado que las montañas del valle o acá en Santiago, por ejemplo, la posición del sol va a estar súper baja, le decimos los astrónomos, entonces puede ser cubierta y no van a poder ver el eclipse porque hay un edificio o una montaña en el valle de la tercera, cuarta región. Entonces esas dos franjas son las zonas que a nosotros más nos interesan donde va a ocurrir el eclipse este y el próximo año. ¿Lograron reconocer dónde están las franjas en la lámina? ¿Cómo? No le ha llegado la lámina por allá. Ya, por acá anda una, falta todavía que circule un poquito. Entonces vamos a tratar de ver cómo se ve esta sombra, pero desde el espacio. Acá este es nuestro planeta Tierra. Acá tenemos la zona que yo les decía, la umbra, es el punto más oscurito que se ve acá, que es donde está efectivamente dando la sombra de la luna. Y esta es la penumbra, que ya son zonas que no está tan oscuro.
Y si dejamos avanzar esto es una simulación, un modelo de lo que va a ocurrir este 2 de julio. Esa sombra pasa por el océano y luego va a pasar por nuestro país, ¿no es cierto? Específicamente en la tercera y la cuarta región. Acá le vamos a poner pausa cuando pase por... Desde ahí en adelante es la franja que ustedes tienen dibujado en ese material que tiene relieve. Y pasó. Esa es la franja que ustedes tienen. Para el próximo año, toda esta franja va a estar corrida mucho más hacia el sur. Bueno, ¿tienen alguna pregunta, consulta del material? Cuénteme. Yo le alcanzo el micrófono. Yo no puedo sin micrófono, si sería desigual. Muchas gracias por la charla. La verdad es que tengo como 10 preguntas, pero si me permite le voy a hacer una sola. Sabemos que la Tierra y la Luna que tenemos la Luna más grande del sistema solar con respecto al planeta, ¿cierto? Inclusive la Tierra es llamada un planeta doble. La pregunta mía es la siguiente: ¿qué sucede con los otros planetas que tienen varias lunas? ¿Tendrán varios eclipses? Esa es la pregunta en sí. Por ejemplo, si estuviéramos con el planeta Marte, entre Phobos y Deimos, ¿se producen 2 eclipses o no se produce ninguno por la distancia de las lunas hacia el planeta? No sé si le quedó... Gracias. Muy bien. Si le entendí la pregunta, si usted tiene 2 lunas, por ejemplo, cuando hicimos acá con el secador, si yo hubiese eclipsado 2 personas, 2 niños, ¿qué hubiese producido eso? Que la persona que está percibiendo el calor percibe mucho menos, porque se tapa. Entonces, si uno lo mira desde la Tierra, efectivamente ocurre un eclipse que sería doble o triple, dependiendo de cuántas lunas tiene. Ahora, como la luna son más chiquititas que la proporción y las distancias son más grandes, esas sombras simplemente son más finas. Por eso es tan bueno el material táctil. ¿Le llegó acá? ¿Tocó el mapa? Ya. ¿De qué tamaño es esa franja? Como de 2 centímetros era. ¿No es cierto? Como más o menos de 2 centímetros lo que está sobre la Tierra. Entonces, ¿cuánto alcanza a abarcar? Parte de la tercera y de la cuarta región. Si usted tiene una luna que está más lejos, es más chica, esa franja va a ser aún más delgada, mucho más fina. Exacto, porque el eclipse solamente ocurre por una posición relativa entre ellos. Por eso todos tienen. Ahora, ¿de qué dimensión, qué zonas afecta? Es otra cosa. ¿Sí? ¿Alguien más tiene preguntas? ¿Acá? Muy bien. La luna se atraviesa o se interpone a la luz que proviene de nuestro sol. Entonces, eso hace que uno perciba mucho menor luz. Usted fue la luna en esa muestra, ¿no es cierto? Entonces tal vez le faltó ser tierra. Y ahí hubiese captado el mensaje. Entonces yo lo invito a que en su casa usted se posicione y reciba el calor de la estufa. Y pesca a su hermano, a su mamá, a su papá y le diga ya, por adelante, pásate por adelante y lo empiece a eclipsar. Y ahí se va a dar cuenta que es simplemente porque alguien se interpone entre esa fuente de calor. Como acá, como en ese modelo. Hola. Allá.
Es del Mediterráneo, pero no sé efectivamente de qué civilización. ¿Tú te gusta historia? ¿Sí? Sí, yo lo que encontré era que 3000 años atrás y más que nada, o sea, para el astrónomo lo interesante es que incluso lograban ellos ver que habían estrellas. Y de un fenómeno astronómico que lo hayan registrado tanto tiempo atrás, eso es como lo que más llama la atención. Pero el efecto en sí era muy, muy chocante, entonces por eso había que hacerlo. ¿Por acá? Buenas. Mire, estaba viendo el video del eclipse en el eclipse del espacio y sabe que es como 4 capas, ¿no? ¿Cómo? Hay como 4 capas, como una mascarita, como transparente. Ah, sí, esos son simplemente cómo da la sombra. Cuando uno se interpone, hay un lado que no se ve nada y lo otro como que tapa un poco la luz, un poco menos. Claro, hay una zona que se llama umbral. ¿Hay una zona qué? Umbral. Umbral es la umbra es el punto más oscuro, ahí, el negro. Y la otra dos. Y la penumbra sería la segunda, la menos oscura. Pero en esa animación hay 4, pero no tienen nombre las 4. Esa era la pregunta. No, son solamente 2. Ahí es como un degradé. Sería entonces el parcial, el sol de eclipse parcial. ¿En qué zona? Acá. Por ejemplo, para julio, acá va a ser parcial. Claro. Ah, ya, tú estás intrigado con... No, porque he visto varias imágenes y cuando estoy viendo por internet y claro, que con la duda que decían un batalla, claro, porque la umbral, que el umbral para parcial, total. Ah, ya. Ya. Claro, desde acá ya va a ser parcial, que podría aspirar la franja más anaranjada, que claro, con el juego de colores más o menos difícil. Como la segunda, claro, ya en el centro ahí ya no ves nada, pues. El puntito del centro, el más oscuro, ese pasa por la tercera y cuarta. La segunda es la que nos va a tocar ya a nosotros acá en Santiago. Cuando decía acá, me refería acá a Santiago. De nada. ¿Sí? Hola. Mi consulta es dónde va a ser el mejor lugar dentro de la cuarta región para ver el eclipse. ¿En la higuera o en general en toda la cuarta región va a estar? Es la higuera, o sea, es efectivamente ese camino que está pasando ahí, es cerca de la higuera, todo ese valle que vas a poder ver el eclipse. Ahora, no es por desanimar, hay gente acá que ya tiene tickets para ir a ver el eclipse, pero sí quiere ir, ¿ya? Hay 2 temas que son importantes. Es la posición, primero, que dónde va a estar el sol, son las 3 de la tarde, ¿ya? Y que es un tema, es un tema astronómico. El sol va a estar bajo, eso quiere decir que va a estar bajo, va a estar cerca de la superficie, ¿ya? Porque cerca del horizonte, porque son las 3 de la tarde, ¿no es cierto? Y estamos en invierno. Entonces, van a haber varios problemas con poder ver el sol, por si hay una montaña, lo va a tapar. El segundo problema es humano logístico, que seguramente va a estar sobrepoblado el valle, entonces va a ser complicado moverse. Si a las 2 de la tarde, yo diría que ya a la 1 de la tarde uno se quedó pillado en el valle con una montaña encima, es muy difícil que vaya a poder avanzar para sacarse la montaña encima y poder ver el eclipse, ¿ya? Entonces, como la logística ahí va a ser compleja. En cambio, el del próximo año, para todo el resto que no tenía ticket, ahí ya sí se pueden organizar mejor, porque el eclipse va a ocurrir al mediodía, entonces va a estar en el punto más alto el sol. Y es verano, entonces la sensación para nosotros como científicos emergentes es muy distinta, porque efectivamente se va a transformar el día en noche por un tiempo. Se va a sentir, ya no se va a sentir ese calor,
y lo vas a poder ver de cualquier lado. Entonces, si tienes un problema logístico del taco o lo que sea, simplemente miras hacia arriba. ¿Ya? De nada. Ya. Ella lleva el registro de... Muy bien. ¿Qué quiere saber usted? Quiero saber si el sol tiene luna. ¿Si el sol tiene? Si tiene lunas. Muy buena pregunta. Los planetas tienen lunas girando en torno a ellos, pero el sol es un ente muy, muy activo que vimos al comienzo, ¿no es cierto? Entonces, lo que está muy cerca lo destruye lamentablemente. Entonces, no, la mayoría de las estrellas no tienen lunas, porque son muy, muy activos, tienen llamaradas inmensas, estas manchas solares que nosotros conocemos, son eyecciones que cuando yo les mostré acá en la presentación, el protagonista número 1, este protagonista... Una pregunta más y corta. Ya. Este protagonista tenía una mancha acá en erupción. No corre. No corre el puntero. Por eso no corre. Y esas manchas, por lo mismo, es muy difícil. Es muy difícil que puedan sobrevivir. Porque el sol y las estrellas son muy, muy activas. Entonces acá, estas llamaradas, por ejemplo, este puntito que está acá al lado, es la Tierra a escala del Sol. Entonces el Sol es tan activo, que incluso si tuviese un planeta muy cerca, lo pasaría a llevar y lo destruiría. Un planeta como la Tierra. Entonces, por eso es muy difícil que las estrellas tengan objetos pequeños orbitando en torno a ella, porque normalmente son destruidos. Me decían por acá una última pregunta. Allá, sí, cuénteme. Buenas noches. De acuerdo a las ecuaciones asociadas para las ecuaciones que describen el movimiento de la Tierra, de la Luna, ¿qué tan certeras son y cuánto tiempo nos permiten predecir estos eclipses? Ya. Porque hablamos del 2019, 2020, pero sabemos que eclipse va a haber en el 2100. Sí, nosotros hablamos de, efectivamente se pueden predecir todos los eclipses con la tecnología que tenemos, ¿ya? Hay 2 eclipses al año por la posición relativa. Pasa por una estación y después por la otra, y se producen estos eclipses de sol. Ahora, ¿dónde nos va a llegar el eclipse? Y la órbita también de la Luna está a 5 grados inclinada. Entonces, todos esos factores hacen de que no veamos 2 eclipses todos los años. Además, ¿dónde ocurre el eclipse? A veces el eclipse ocurre, la sombra pasa por el desierto de Sahara o pasa por el océano y no se disfruta, pero sí ocurre, ¿ya? Esa es como la gran diferencia. Ahora uno puede ir a Google y poner predicción de eclipse o eclipse en los siguientes años y están todos los que se van a ver desde lugares habitables en la Tierra, y hay mucha gente que se dedica a cazar estos eclipses, o sea, va viajando de país en otro cada vez que hay un eclipse, porque es un evento que simplemente los motiva demasiado. Si se pierde el de 2020, sí hay una futura oportunidad, pero va a tener que viajar. Muy bien. ¿Cómo? Sí, porque es simple, es simplemente la posición y el movimiento es monótono. Entonces, siempre va a ocurrir, por eso son periódicos. ¿Ya? Una última. Si está nublado ese día, porque en La Serena generalmente esa zona Está nublado. igual va a suceder. Va a suceder. Menos notorio, ¿cierto? Sí, lo que él comenta es que puede estar nublado ese día en La Serena,
Ese era el tercer factor que no quise comentar para no desmotivar a mucha gente que efectivamente quiere ir. Por eso una persona ya dijo, en diciembre va a ser verano. Con eso se refería, de que en el verano de seguro no va a haber nube entre medio que le tape el eclipse. Muy bien. Bueno, muchas gracias por su tiempo. Sí, la Erika siempre me recuerda los materiales, por favor. ¿Qué materiales? Allá hay una hojita. Sí, los materiales. Ese libro, por ejemplo, venía desde la NASA, que construyó esto y nos envió más o menos 100 copias para que los astrónomos acá en Chile, nos mandó a través del Observatorio Gigante de Magallanes, Telescopio Gigante de Magallanes, para que ustedes pudiesen acceder a esa información. Y los otros materiales los construimos con Erika, con un proyecto de ALMA. Muchas gracias.